Amén. Entonces, como siempre, las preguntas en cuanto a las tareas asignadas. ¿Pudieron ver la grabación de la clase anterior sobre cómo nuestra relación con otros queda sanada? Sí, pastor. Muy bien, Sol. ¿Todos? ¿Pudieron? Bueno. ¿Llenaron la hoja de repaso para la lección anterior? Saneamiento espiritual 3A y B. Sí, pastor. Eso es para su propio beneficio. No tienen que entregarlo ni nada, pero... Y trataron de enseñar la lección anterior sobre cómo queda sanada nuestra relación con otras personas a otros. Sí, pastor. Bien. ¿Alguien más pudo compartirlo? Bueno, siempre van a sacar mejor provecho del curso si con la ayuda de Dios y en gratitud a Él tratan de compartir lo que han aprendido con otros y pueden usar la misma grabación de la clase que siempre he puesto para poder hacerlo. Como siempre, también vamos a repasar nuestra relación con Dios. ¿En qué se basa nuestra buena relación con Dios? ¿Quién recuerda? En presentar a Jesucristo en lugar de nosotros. ¿Y de qué dos maneras Jesús fue nuestro sustituto? Con su vida y con la obra que hizo en la cruz. Ajá. ¿Y qué logró con su vida? Con su vida, Sí. obedeció siempre al... Okay. No hacía nada. No, se lo decía a su papá. Y en la cruz. ¿Sí? Sí, ¿no? Creo que él esperaba que su papá le dijera que... Sí, en la cruz pagó el castigo. O sea, se trata de obedecer. Sí, Y en la cruz pagó el castigo. Sí, no solo Nos trató Jesús. sustituyó. Sí, Jesús lo hizo perfectamente como nuestro sustituto. Sí, así es. En su vida Jesús obedeció toda la ley de Dios por nosotros como nuestro sustituto, en lugar de nosotros. Y en la cruz pagó el castigo por nuestros pecados. Así quedamos bien con Dios por la obra de Cristo. Él nos ve santos y perfectos por la obra de Cristo. Entonces, ¿para qué sirven las buenas obras? Solo por gratitud. Para agradecerle todo lo que Él ganó para nosotros. Bien. ¿Para qué sirve la fe? La fe es para recibir su evangelio. O los beneficios de la buena relación con Dios que Jesús ganó para nosotros. Lo próximo es para apreciar el mensaje del evangelio. ¿Para qué sirve el arrepentimiento? Yo más bien tengo que el arrepentimiento sirve para preparar, para apreciar el mensaje del evangelio. Es para prepararnos para apreciar el mensaje del evangelio que nos habla de todo lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos, tanto en su vida como con su muerte. Entonces, ninguna de esas cosas gana el favor de Dios. No son la base para nuestra relación con Dios, pero cada uno tiene su papel particular e importante. Entonces, no estamos negando que la fe es importante, no estamos negando que las obras son importantes, ni el arrepentimiento, pero cada uno tiene su papel y propósito. Las buenas obras para agradecerle. La fe sirve para recibir los beneficios de la buena relación con Dios que Jesús ganó. Y el arrepentimiento sirve para prepararnos, para apreciar todo ese mensaje del Evangelio que nos habla de todo lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. Muy bien. Ya vamos avanzando en ese tema, gracias a Dios. Bueno, ahora entonces, ¿algún comentario? Si no, voy a introducción ya esta próxima parte del mismo curso. La primera parte se llamaba Sanidad Espiritual y vimos nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con otros. Esta es la segunda parte de ese curso y se llama Identificación
espiritual. Este curso también es corto, solo 4 lecciones y creo que vamos a poder terminar en 2 semanas. Fue desarrollado para responder 2 preguntas básicas que hemos escuchado a través de los años. Si solo hay una Biblia, ¿por qué hay tantas diferentes iglesias cristianas? Y segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estas iglesias? Con este curso esperamos poder responder y contestar esas preguntas. Bienvenida, Eli, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Buenas. Muy bien, gracias a Dios. Ok. Saludos y bendiciones, pastor. Gracias. Lo mismo le deseo. Y todos nosotros. Amén. Moisés, que ha sido muy Gracias. fiel, no va a acompañarnos hoy porque un familiar cercano a él y su esposa murió y tiene que atender a ellos. Pero él ha dicho que la próxima va a estar otra vez, Dios permitiendo. Amén. Bueno, eso era la introducción al curso mismo de identificación espiritual. Ahora vamos a introducir la primera lección. La mayoría de las personas son curiosos acerca de todas las diferentes religiones cristianas en el mundo, de dónde vinieron, dónde empezaron, por qué empezaron. Estas son algunas de las preguntas que van a ser hechas en esta primera parte de la lección, mientras examinamos el desarrollo histórico de la iglesia cristiana. El propósito de esta primera lección del curso de identificación espiritual es el de hacer que ustedes piensen acerca de sus afiliaciones a las iglesias. Esperamos que empiecen a aplicar a su situación personal a algo de lo que han aprendido, mientras ustedes mismos se hacen la pregunta, ¿por qué soy miembro de la iglesia a la cual pertenezco? Y todavía más importante, ¿cómo se comparan las enseñanzas de mi iglesia con lo que la Biblia realmente enseña? ¿Han entendido esta introducción? ¿Alguna inquietud antes de ver el primer video? Sí. ¿Me puede hacer el favor de repetirme la segunda pregunta? Bueno, preguntas que muchas personas hacen son ¿por qué soy miembro de la iglesia a la cual pertenezco? Y ¿cómo se comparan las enseñanzas de mi iglesia con lo que la Biblia enseña? Muchos toman por hecho de que son lo mismo, pero muchas veces llegamos a ver que realmente no es así. Hay muchas iglesias que enseñan cosas que realmente no son bíblicas y en este curso vamos a ver varios casos de esto. ¿Sí? ¿Entendió? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver el primer video. Voy a compartir esa parte de la pantalla. En el primer curso, Saneamiento Espiritual, examinamos 3 relaciones distintas. Nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. En este segundo curso, Identificación Espiritual, vamos a ver otros tipos de relaciones. La relación que tienen los distintos cuerpos eclesiásticos unos con otros y nuestra relación con ellos. Una de las necesidades psicológicas básicas de todo ser humano es la de descubrir su identidad. Preguntas como, ¿quién soy? ¿Qué es lo que hace que yo sea yo? ¿Y qué es lo que me hace distinto a los demás? Nos ayudan a descubrir nuestra verdadera identidad. Cada uno de nosotros tiene también una identidad espiritual, aunque muchos no saben cuál es. Están confundidos porque hoy en día
hay muchas más identidades espirituales para escoger que nunca antes. La situación se complica por los individuos e iglesias que presionan para que se acepte esta o aquella identificación espiritual. Esto tiende a causar dudas espirituales, confusión e inseguridad. Para evitar esta confusión espiritual, las personas necesitan saber cuáles son las diferencias y por qué existen. Así, pueden definir claramente su propia identidad espiritual. Pero, ¿cómo puede uno discernir en esta confusión? ¿Cómo puede estar seguro de que cree lo que Dios quiere que crea y de que pertenece a una iglesia fiel? Solo cuando basa su identidad espiritual en la palabra de Dios y mide la iglesia con esa palabra. Este curso contiene 4 lecciones. Se ha realizado porque muchas personas lo pidieron como respuesta a 3 preguntas que frecuentemente hacen buscando su identidad espiritual. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿En qué consisten las diferencias? ¿Y con cuál iglesia debería identificarme? ¿O a cuál iglesia debo unirme? Queremos contestar estas preguntas de manera cabal, justa y descomplicada, con el propósito de ayudarle a encontrar su identidad espiritual, sin presiones ni obligaciones. Con esto en mente, dirijamos nuestra atención a la primera pregunta. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias y creencias diferentes? La respuesta tiene 2 partes. Algunas diferencias se deben al desarrollo histórico, las otras a las diferentes formas que hay para interpretar la Biblia. Comenzaremos examinando el desarrollo histórico de la iglesia cristiana. Una iglesia cristiana, por definición, es una iglesia que cree en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contenida o implícita en esta confesión está la creencia en que Jesús, el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre, nació de la Virgen María y fue crucificado y resucitado para redimirnos del pecado. Entre las muchas iglesias cristianas, usted probablemente habrá oído de la católica romana, la más grande del mundo, la luterana, la segunda más grande, la bautista, la episcopal, la metodista, la presbiteriana y las iglesias pentecostales, que se conocen en algunos países como evangélicas. Y hay más. La lista total de nombres alcanzaría los centenares de iglesias, pero sorprendentemente, la teología básica, las creencias de estos centenares de diferentes religiones cristianas, caen todas dentro de 3 categorías. Estas 3 categorías son la teología católica romana, la teología luterana y la teología reformada. Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo ocurrió todo esto? Para responder a esta pregunta, tenemos que hacer otra. ¿Cuál fue la iglesia que existió inmediatamente después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús? Aquí tenemos 2 opiniones. La Iglesia Católica Romana dice que ella ha existido desde el principio y que San Pedro fue el primero de una línea ininterrumpida de papas que continúa en el presente. Basan esta creencia en Mateo 16:18, palabras pronunciadas por Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica Romana ha considerado siempre que ella es la única iglesia cristiana verdadera y salvadora. El otro punto de vista, protestante, sostiene que la iglesia que existió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús no fue la Iglesia Católica Romana, sino simplemente la Iglesia Cristiana Apostólica. Con respecto a Mateo 16:18,
La opinión protestante es que la roca sobre la cual está construida la iglesia cristiana no es Pedro, sino Cristo, como Pedro confesó 2 versículos antes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La opinión protestante es que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está construida. Más adelante profundizaremos sobre este debate. Volviendo a nuestro tema, los que aceptaron la enseñanza de Jesús resucitado y ascendido, empezaron a formar grupos que llamaron congregaciones o iglesias. Como el cristianismo fue originalmente declarado ilegal por el Imperio Romano, estas primeras congregaciones o iglesias, lejos de orar en hermosos templos, adoraron en catacumbas y en otros lugares secretos para evadir la persecución. Estos grupos eligieron para que los guiaran a hombres conocedores de las Escrituras que poseían una fe madura y probada. Estos líderes fueron llamados pastores. Los discípulos y el apóstol Pablo fueron los apóstoles originales, o misioneros, encargados de llevar el cristianismo a otros países. Pero más que todo, la iglesia cristiana primitiva creció a pesar de la persecución porque los cristianos compartieron su fe. Fue un movimiento espontáneo de gente común dedicada a la acción. Pero después de algún tiempo, lo que empezó como acción espontánea de la gente se convirtió en algo más institucional. Ya bajo el gobierno del emperador Constantino, 313 al 337 después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión favorita del Imperio Romano, un deseo de poder se hizo notable entre el clero. Algunos ministros de la Iglesia fueron elevados al grado de obispos, personas con autoridad sobre la obra. Poco a poco, los obispos de las grandes ciudades empezaron a ejercer más influencia que los otros obispos. Con el tiempo, el obispo de Roma se convirtió en el más poderoso, quizás porque en esa época toda la gente, hasta los no creyentes, consideraban a Roma como la ciudad eterna. Además, el apóstol Pablo había predicado y vivido allá varios años en prisión. Otra creencia que ha crecido a través de los años afirma que San Pedro vivió y trabajó en Roma y que fue el primer obispo de esa ciudad. Aunque no está bíblicamente confirmada, esta creencia indudablemente ayudó al obispo de Roma a ganar poder y a adquirir el título de Papa, una palabra que significa padre. No fue hasta el 455 que fue emitido un edicto, ordenando que todos los obispos de Occidente estuvieran sujetos al obispo de Roma. Sin embargo, la autoridad del Papa de Roma fue cuestionada. El obispo de Constantinopla nunca aceptó la supremacía papal. Debido a este desacuerdo sobre la autoridad, ocurrió un rompimiento en la Iglesia en el año 1054 y la cristiandad se dividió en dos partes: la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega. Reclamando una autoridad divina para establecer doctrina igual a la de la Biblia, el papado empezó a establecer enseñanzas sin fundamento bíblico. Algunas de las prácticas y enseñanzas extrabíblicas, con las fechas en que fueron declaradas oficiales, son: el purgatorio, año 593. El papado tiene poder sobre los gobiernos civiles y las autoridades, año 754. El Papa Gregorio VII obliga a los miembros del clero a divorciarse de sus esposas, año 1075. La venta de indulgencias, en 1184. La adoración de la hostia, año 1226. Se prohíbe la lectura de la Biblia, año 1229. Es negado el cáliz a los laicos en la Santa Comunión, año 1415.
Roma establece que la autoridad de la tradición es igual a la de la Biblia y condena la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Año 1545. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, 1854. Es condenada la doctrina bíblica de la separación entre la Iglesia y el Estado. Año 1864. La infalibilidad del Papa, 1870. A través de los siglos, el papado y la Iglesia Católica se convirtieron en instituciones muy poderosas. El mensaje del Evangelio, la base de la Iglesia cristiana primitiva, perdió su importancia y se centró la atención en las doctrinas extrabíblicas. La Biblia desempeñó un papel secundario a las tradiciones, a los decretos de los concilios y especialmente a los pronunciamientos del Papa. Con respecto a la salvación, a la gente se le enseñó a depender no solo de la gracia de Dios en Cristo, sino también de sus propias obras. Jesús fue descrito no como un cariñoso Salvador, sino como un juez severo al que había que acercarse a través de la Virgen María y de los santos. El purgatorio, el sacrificio sin sangre de la misa, la comunión bajo una especie y la venta de indulgencias se convirtieron en las normas que siguió la Iglesia. En resumen, la Iglesia Católica guardó muy poca semejanza con la Iglesia cristiana primitiva, pero era la única Iglesia cristiana y la única identidad espiritual posible hasta el año 1500. Más aún, la Iglesia Católica Romana se preocupaba mucho por mantener las cosas de esa manera. Personas como Savonarola y Hus, que buscaron establecer una identidad espiritual diferente a la de la Iglesia Católica Romana, fueron quemados o ahorcados por la Inquisición. En la segunda parte de esta lección, veremos cómo las cosas empezaron a cambiar para la Iglesia Católica Romana y cuáles fueron las razones del cambio. Bueno, hasta ahí. Esa parte, voy a subir la otra parte. Para estar listo. Pero por ahora. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta primera parte? Muchas preguntas. Sí. Bueno, ¿alguna? Adelante. Mejor ya que vamos a regresar a este tema, ¿no? ¿O ya no? Bueno, esta introducción, lo de la historia de la iglesia, no. Pero después sí vamos a estar analizando cada uno de los 3 grupos que habíamos indicado, que son las principales, la católica, la reformada y la luterana. Sí, vamos a examinar más al fondo para ver más de sus doctrinas y cómo comparan con la Biblia. Sí, eso sí vamos a repetir, pero la parte histórica no vamos a repetir. No, mejor me espero nada más a cuando nos adentremos en las diferencias. Ah, bien, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda o inquietud? Si no, yo sí tengo unas preguntas de repaso. Sí. Adelante. Quería hacerle una pregunta. No estoy escuchando bien. ¿Me escucha? Apenas, bueno, siga, a ver si logro. Ok, pastor.
Sí, usted en el video, ¿se escucha? sí. En una parte del video decía que los líderes fueron llamados pastores. Ajá. Sí, Ajá. usted puede ver, ¿En qué se basaron por para ejemplo, eso? Efesios 4, 11 y 12 indica que había apóstoles, había pastores, maestros, evangelistas, etc. Efesios 4, 11 y 12. Amén. Y en otros sitios también habla de pastores, personas que cuidaban o pastoreaban las iglesias. También los pastores tenían diferentes nombres, ¿sabe? Los ancianos también eran realmente pastores. También los presbíteros eran también pastores. Entonces, sí, Entiendo. tenían Muchas diferentes gracias por nombres, pero aclararlo. eran los que fueron llamados por la misma congregación para cuidar las iglesias y enseñarlas y capacitarlas para el ministerio. Esos eran trabajos de los líderes. Se puede simplemente llamar también un líder llamado, pero un líder llamado va a tener la tarea de alimentar y capacitar al rebaño también. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿alguien más? Pastor, ¿le damos más importancia en esto histórico a la iglesia primitiva o al tiempo después de que se imprimió la primera Biblia? Bueno, finalmente la iglesia comenzó con la iglesia primitiva, entonces eso sí tiene importancia. La iglesia original llamamos primitiva porque era en esa época, hace tantos siglos. Entonces es la iglesia que Jesús fundó y los apóstoles cuidaba hasta que el último de ellos murieron. Sí. Muy bien, ¿Sí? Pastor, gracias. Entonces, si queremos ver cuáles son las doctrinas realmente apostólicas, o sea, que enseñaban a los apóstoles y Cristo, entonces necesitamos volver a esos orígenes. Y claro, después no era inmediato, o sea, los primeros textos del Nuevo Testamento no fueron escritos sino 30, 40 años más tarde. Entonces, sí, no estuvieron ahí originalmente, pero cuentan también lo que eran las enseñanzas de los apóstoles en esas épocas. Muchas ¿Sí? gracias, Pastor. ¿Alguien más? Bueno, entonces mis preguntas para ustedes, según la lección, ¿cuál es la identificación espiritual de una persona? ¿Recuerdan? No estamos hablando de a cuál iglesia pertenece en este momento. En forma más básica, ¿de qué manera va a identificarse espiritualmente una persona? Su identificación espiritual es lo que, ahí les ayudo, lo que cree acerca de Dios y lo que Dios dice en su palabra y por qué. Yo digo que nuestra identificación está en saber que somos hijos de Dios. Bueno, esa es parte, obviamente la Biblia es la que nos indica que somos hijos de Dios por la fe en Cristo, no por ninguna otra manera, pero es por la fe en Cristo, obrada por el Espíritu Santo, sí. Eso es una de las cosas que nos dice, pero todos van a decir que son hijos de Dios, también los testigos de Jehová y los mormones, y todos tienen Biblias. Pero vamos a necesitar ver realmente si su creencia es lo que la palabra de Dios realmente dice. Entonces, esas identidades son diferentes. Aunque todos van a decir soy hijo de Dios, vamos a ver que muchos realmente no son, porque no están creyendo en el verdadero Dios que dice la Biblia. Claro, no vamos a estar examinando aquí las iglesias que no son cristianas. Vamos a estar analizando únicamente las que se llaman cristianas. Pero aún entre estas iglesias, ser hijo de Dios quiere decir diferente cosa. Nosotros hicimos la pregunta originalmente en qué se basa nuestra
relación con Dios. Y eso es parte de nuestra identidad. Y las respuestas eran muy diferentes y muchas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser más específicos de que nuestra identidad es ser y solamente ser hijos de Dios. Incluye también qué es lo que creemos acerca de Dios, ¿sí? ¿Creemos que Dios es trino o no? ¿Creemos que Jesús también es Dios o no? Eso es también parte de la creencia. ¿Creemos lo que la Biblia dice sobre el bautismo, la Santa Cena, sobre la iglesia y de qué está hecha la iglesia? Cosas así son parte de nuestra identificación. O sea, las doctrinas o enseñanzas que creemos también son parte de nuestra identificación. Y puesto que hay tantas diferentes creencias, por eso hay tantas diferentes iglesias. Y muchos han preguntado por qué es así. Y en este curso vamos a querer responder por qué es así. Porque no todos tenemos la misma identidad. Simplemente no es así. Hay motivos por eso. Y eso vamos a ver en la segunda parte, por ejemplo, en cuanto a las iglesias, la historia de la iglesia desde la reforma de Lutero y los otros reformadores. Ahí comenzaron a haber diferencias, diferentes formas de interpretar la Biblia. Y eso ha afectado la identidad espiritual de cada cual. ¿Sí? Entonces, la respuesta que estamos esperando es la identificación espiritual de una persona es lo que cree acerca de Dios y lo que Dios dice en su palabra, o sea, todas las enseñanzas de la Biblia y por qué cree así. Bien, segunda pregunta. Según la lección, aunque existen muchas iglesias diferentes, las enseñanzas caen en una de tres ramas básicas. ¿Cuáles son las tres ramas básicas de la iglesia cristiana que fueron presentados en el video? Luterana, católica y... Una más. Cristiana. Nosotros, todos pueden ser llamados cristianos, aún la católica. Originalmente la católica salió de la iglesia original y todavía creen en el Dios Trino, tienen un bautismo válido, entonces podemos todavía en un sentido llamar la iglesia católica cristiana. Entonces, la otra fue después de iglesia católica y luterana hay otra. ¿Quién recuerda cuál es la otra? ¿Cómo? Protestante. Bueno, todos también, la luterana y la otra rama son protestantes. Lutero fue el primero realmente que protestó contra las enseñanzas católicas no bíblicas. Entonces, la otra vamos a llamar nosotros la reformada. Ahí va a caer bautistas, presbiterianos, anglicanos y muchos otros. Evangélicas, pentecostales, todos van a caer bajo reformadas porque todos son descendientes de dos fundadores, dos reformadores originales que eran Calvino y Zwinglio. Todos son descendientes de esos dos personajes originalmente. Los bautistas van a decir que no, pero puesto que las doctrinas de los bautistas son casi iguales a esos fundadores, vamos a incluirlos también bajo esa rama de reformada. ¿Han entendido? Entonces, las tres ramas son católica romana, reformada y luterana. Y cada uno va a tener una teología muy diferente, que no debe ser así, pero es así. Mejor darnos cuenta y ser realistas y enfrentar el hecho de que son muy diferentes en su doctrina. ¿Y por qué? Bien, la tercera pregunta. A través de los siglos, ¿cómo se ha diferenciado la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Cristiana en el tiempo de los apóstoles? Lo hemos llamado la Iglesia primitiva, que es cuando los apóstoles estaban y la Iglesia que Jesús fundó. Entonces, ¿cómo es diferente hoy la Iglesia Católica Romana a esa iglesia originalmente? ¿Recuerdan?
Pues ahí tiene mucho que ver el Vaticano, el papado y cosas que han inventado como el purgatorio y las misas y vender indulgencias. Ok, las doctrinas son muy diferentes. Han agregado muchas doctrinas y enseñanzas que no vienen de la Biblia. Una vez establecido el derecho del Papa de establecer doctrina, bueno, él usó su prerrogativo que no tenía realmente, pero para establecer muchas doctrinas que no son de la Biblia. Y los católicos hasta el día de hoy, aunque muchos no entienden cuáles son algunas de esas doctrinas, pero realmente están sometidos a la autoridad papal y todo el mundo va a reconocer eso, todos ellos, y eso significa que realmente esas son las creencias a las cuales están afiliadas. Bien, eso doctrinalmente había diferencias. También había diferencias de otras maneras. Llegó a ser mucho más litúrgico a través de los tiempos. Originalmente era más espontáneo, después tuvo mucha estructura que antes no tenía. Entonces había esas diferencias, pero la principal diferencia es que agregaron muchas doctrinas. Entonces, eso ya indicó algunos. ¿Alguien más recuerda otras doctrinas nuevas, diferentes que tiene la Iglesia Católica? Ella mencionó el purgatorio, indulgencias, etcétera. ¿Alguien recuerda algo? La inefabilidad del Papa. La infalibilidad del Papa fue la última doctrina establecida oficialmente en 1870. Más o menos reciente. Pastor. ¿Sí? Ajá. ¿Cuál otra? Pastor, ¿Sí? Usted hablaba en el principio, en el año 313 al 317, que inicialmente la Iglesia Cristiana Primitiva era un movimiento espontáneo de la gente, que luego se convirtió en institucional. Ajá. Luego se centró en la figura del obispo, al que se le otorgó más autoridad. Muy bien, y originalmente no era así. Y se centraba, por supuesto, en... Ajá. Sí, originalmente aún Pedro, y se centraba en la figura del Papa, dice que él no es mayor que los demás ancianos. Yo soy anciano igual que ustedes. Él mismo ha dicho, entonces, pero ellos, la católica, ha elevado a Pedro a una autoridad más alta que los demás. Y todos los obispos de Roma, desde cierta época, ya les dio más autoridad hasta que finalmente fue nombrado Papa. Y desde ahí se ha llamado Papa, o el papado es su oficio. Ajá. Bueno, otras doctrinas que han agregado. Ajá, luego, sí, adelante. Luego habló en el año 455, el edicto donde todos los demás obispos estaban sujetos al obispado de Roma. Ajá. Que inclusive hizo el comentario de que el obispo de Constantinopla estuvo en desacuerdo y se dividió en 1052, en el año 1052, en la Iglesia Católica Romana, se dividió en ortodoxa griega. Ajá, la ortodoxia griega se separó por eso, porque no querían divorciarse de sus esposas. Y es importante que entender, muchos piensan que jamás los obispos católicos han podido casarse. No es así. Desde el principio hasta 1075, sí, tenían esposas, como todos los demás. Era desde esa fecha que ya era prohibido que los obispos y sacerdotes tuvieran esposos, y eso ha causado grandes problemas en la iglesia, pero así ha sido. Adelante, Eli, si tiene otras más. Ajá. Sí. La salvación se basó en el purgatorio, en misa o indulgencia. En eso ellos, la Iglesia Católica, pues, basó la salvación, el tema de la salvación. Y era por las obras de las personas. Bueno, por lo que yo escuché
Ajá. Exacto. Por lo que yo escuché, todo lo que se fue haciendo posterior a lo que era la iglesia primitiva fue basado en doctrina de hombre, que no estaba basado en la palabra de Dios. Muy bien. Fueron creación del hombre, inventos del hombre que en forma alguna estaban asociados con lo que dice la palabra de Dios. Todavía guardaban algunas cosas que sí eran bíblicas y doctrina original. La Trinidad siguió creyendo y eso sí es una verdad. Ellos creen en la Santa Trinidad correctamente. Ellos creen que Jesús es Dios. Eso también es correcto. No vamos a decir que erraron ya en todo. No, guardaron ciertas doctrinas que sí siguieron siendo bíblicas y verdaderas. Pero en muchas otras cosas sí, ya comenzaron a agregar o cambiar o torcer, ¿sí? Bien, entonces Sí, otra... pero hubo una época que usted mencionó en el video, que se mencionaba en el video, donde ellos no, o sea, tenían prohibido leer la palabra de Dios, algo así entendí, Sí. o basarse en la palabra de Dios. Hubo una época. En ¿sí? 1229 se prohibieron la lectura de la Biblia. Fue prohibido. Ningún laico podía leerla. Exacto. ¿En qué año, pastor? 1229. Prohibieron Gracias. la lectura de la Biblia a los laicos. Sí. Otro fue negado la cara. Muchos piensan que esa práctica de solo dar la hostia ha sido siempre. No. Originalmente tomaban también el vino hasta el año 1415. Entonces, ahí fue prohibido el cáliz, o sea, tomar del vino a los laicos en la Santa Comunión. Antes eran los dos elementos. También Roma establece la autoridad de la tradición como igual a la de la Biblia y condena, y eso es lo más grave, ha condenado la doctrina bíblica de la justificación solo por la fe en 1547, eso poco después del inicio de la reforma por Martín Lutero. Como respuesta a lo que él estaba luchando para volver a la luz, la doctrina verdadera de la salvación, ellos ya publicaron el Concilio de Trento, o hicieron el Concilio de Trento y publicaron todo en ese concilio, y en ese concilio prohibieron la doctrina bíblica de la justificación, condenaron la doctrina bíblica de la justificación. Y eso vamos a ver exactamente cómo se leyó esa doctrina del Concilio de Trento en cuanto a la justificación. También la Inmaculada Concepción de la Virgen María fue agregada en 1854. Condenaron la separación entre la Iglesia y el Estado, enseñando que el Papa también tenía autoridad sobre todos los reyes y estados. Eso había practicado antes, pero llegó a ser doctrina en 1864. Y al final, aunque estaba siendo practicado, pero fue declarado doctrina, la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra en 1870. Entonces, nada de eso es bíblico, pero todo llegó a existir una vez que le dio autoridad especial al obispo de Roma. ¿Alguien dijo algo? Muy bien. ¿Algo más sobre esta primera parte, que es la parte histórica de la historia de la iglesia desde sus orígenes, después de Pentecostés, hasta más o menos el año 1500? Ahora en la segunda parte vamos a seguir la historia viendo lo que pasó ya en la época de Martín Lutero y la Reforma. ¿Alguien más? Entonces, la introducción a esta segunda parte es la siguiente. En la primera parte vimos que poco después de la muerte, resurrección de Jesús empezó la iglesia cristiana primitiva. A través del tiempo, esta llegó a ser la iglesia católica romana. Eso vamos a admitir. Sí son descendientes de la iglesia cristiana primitiva, pero se han separado de la doctrina de la iglesia cristiana primitiva.
Entonces, finalmente vimos que por los años 1500 y siguiente, la Iglesia Católica Romana tenía poco parecido a la Iglesia Cristiana primitiva, o sea, de Jesús y los apóstoles. En esa segunda parte vemos el desarrollo de la Iglesia Luterana que salió de la Iglesia Católica Romana y luego el desarrollo de la Iglesia Reformada que fue provocada por la Reforma Luterana, pero nunca se pudo unir con la Iglesia Luterana. Bueno, vamos a ver el video y luego habrá oportunidad de hacer más preguntas. Bien, voy a compartirlo otra vez. En la segunda parte de esta lección, veremos cómo las cosas empezaron a cambiar para la Iglesia Católica Romana y cuáles fueron las razones del cambio. Como vimos, la Iglesia Católica Romana adquirió gran riqueza, poder y esplendor a través de los siglos, pero no se identificó con el mensaje del Evangelio que caracterizó a la Iglesia cristiana primitiva. Hasta aproximadamente el año 1500, la Iglesia Católica Romana fue la única iglesia cristiana en el mundo occidental. Esto, sin embargo, estaba a punto de cambiar. En 1517, un monje y profesor de la Biblia, Martín Lutero, paulatinamente redescubría el mensaje del Evangelio. Después de estudiar la Biblia por muchos años, Lutero se dio cuenta de que la salvación no es por obras, sino solo por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El mismo mensaje que encontramos resumido en las confesiones de la Iglesia primitiva hace muchos siglos. También se restauraron otras verdades bíblicas. La primacía de la Biblia sobre las tradiciones de los padres de la Iglesia. El perdón de los pecados por la gracia de Dios, recibido solamente por la fe en Cristo y no por las buenas obras. El redescubrimiento del Evangelio por Lutero produjo una división en la Iglesia cristiana. Por primera vez en 1500 años, hubo dos iglesias cristianas y dos identidades espirituales de las cuales se podía escoger. Los miembros de la nueva iglesia fueron llamados, despectivamente, luteranos. Lutero se opuso a esto porque podría dar a entender que las enseñanzas eran suyas y no las de la iglesia cristiana primitiva. No muchos años después de la reforma de la iglesia por parte de Martín Lutero, se presentó una tercera iglesia, un grupo más pequeño. Tuvo como fundadores a Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531 de Suiza, y a Juan Calvino, 1509 a 1564 de Francia. Aunque surgieron después de la reforma de Lutero, con el tiempo las iglesias fundadas por Zwinglio y Calvino fueron reconocidas como iglesias reformadas. Entre ellas están la bautista, la metodista, la presbiteriana, etc., así como las que aquí se conocen como iglesias evangélicas. Zwinglio fue un ferviente admirador de Erasmo y abrazó el humanismo. Aunque las escrituras fueron el objeto de sus estudios, como humanista, consideraba a la razón humana como autoridad superior a las escrituras. Las ideas de Zwinglio eran mucho más radicales que las de Lutero en cuanto a la reforma de la iglesia. Él rechazaba muchas enseñanzas y costumbres de la Iglesia Católica Romana, no por ser doctrinas falsas, sino solo por ser católicas. Lutero no estaba de acuerdo con Zwinglio, no solo en cuanto a su radicalismo, sino aún más con respecto a la primacía de la razón humana sobre las Escrituras. Para Lutero, la autoridad de las Escrituras era absoluta, y el hombre tenía que someter su razón a las claras palabras de la Biblia. Comparaba cada doctrina con la Biblia, y cuando rechazaba una enseñanza o costumbre, no era por ser católica, sino por no ser bíblica.
Estas diferencias fundamentales entre Lutero y Zwinglio, diferencias que se manifestaron en las doctrinas sobre el bautismo, la Santa Cena y el papel del hombre en la conversión, entre otros, hicieron que los dos hombres se separaran. Calvino, el otro fundador de la Iglesia Reformada, era hijo de un abogado que se ocupaba de los asuntos del alto clero del distrito. Gozó de una refinada educación en su juventud y con objeto de cursar estudios de teología fue enviado a París. Pero debido a que su padre había sido excomulgado por negarse a rendir cuentas a la Iglesia, cambió sus estudios de teología por los de derecho. Esto explica por qué más tarde su teología fue dominada por un énfasis en la ley, legalismo, y no en el Evangelio. Como Zwinglio, Calvino comenzó a dudar y luego se opuso al catolicismo después de ser expuesto a la influencia del humanismo. Por eso su teología seguía una lógica muy estricta. Según Lutero, esta fue la falla principal de su enfoque en cuanto a la doctrina. Y Lutero diría que es una falla que ha afectado algunas de las enseñanzas de la Iglesia Reformada, incluyendo las de la Iglesia Evangélica hasta el día de hoy. Todavía existen estas tres ramas básicas de la Iglesia cristiana, y la teología de cualquier iglesia cristiana tendrá sus raíces en una de estas tres ramas. En el nivel individual, la identidad espiritual de cada cristiano estará en una de estas tres ramas básicas. Aquí, en el Centro de Información Cristiana, creemos y enseñamos que el perdón de los pecados y la vida eterna son algo que tenemos por la gracia de Dios y que lo recibimos solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No es algo que obtenemos por medio de nuestras obras buenas. Creemos que la Biblia es la única autoridad con respecto a la doctrina, mayor que la tradición, la emoción, la razón, la lógica humana o cualquier prejuicio contra una iglesia. Creemos que la Biblia debe interpretarse por sí misma, o sea, cada versículo debe ser interpretado en su contexto inmediato y también en el contexto global de la Biblia. Creemos que no debemos contaminar el Evangelio al exigir lo que la Biblia no exige, legalismo, o al prometer lo que la Biblia no promete. Creemos que los principios que acabamos de mencionar fueron establecidos por los apóstoles en la Iglesia cristiana primitiva. Creemos que la Iglesia Católica Romana ha perdido muchas de las verdades bíblicas de la Iglesia cristiana primitiva. Y, finalmente, creemos que las enseñanzas de la Iglesia cristiana primitiva fueron restauradas durante la Reforma de la Iglesia, no por Zwinglio o Calvino, sino por Lutero. Por eso consideramos que esta es nuestra identidad espiritual. Esperamos que esta historia breve de las tres ramas básicas de la Iglesia cristiana le haya ayudado a entender por qué existen tantas iglesias cristianas diferentes y tantas denominaciones hoy en día. En las lecciones que siguen, esperamos explicar en forma clara y simple las diferencias principales entre estas tres ramas de teología. Nuestro deseo es suministrarle información que le ayude a determinar su propia identidad espiritual. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Veamos ahora el ejercicio de repaso y refuerzo. Bien, hasta ahí los videos. ¿Tienen preguntas o inquietudes sobre lo que ha presentado este segundo video para hoy? ¿Nadie? Bueno, entonces yo tengo las tres preguntas. Hasta el año 1500, la Iglesia Católica Romana fue la única iglesia cristiana en el mundo occidental.
¿qué sucedió para cambiar eso? Lo que Martín Lutero en 1547 vino a aclarar. Bueno, comenzó antes de 1547. El 1517 normalmente se ve como cuando puso las 95 tesis en la puerta de la iglesia. Fue esa fecha y normalmente se considera que esa fue la fecha del comienzo de todo. Bien. Sí. Entonces era Martín Lutero y la reforma de la iglesia que Dios mediante, él llevó a cabo. Segundo, ¿quiénes fueron los fundadores de las iglesias que se llaman reformadas? ¿Cómo se llamaban? Calvino y Ulrico Zwinglio, sí, es un poco difícil. Calvino y Zwinglio, sí. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia? Entonces, ¿cuáles diferencias había entre ellos y Lutero? Repito, ¿cuáles diferencias había entre ellos, o sea, Calvino y Zwinglio y Lutero? ¿Cómo pudieron unirse? ¿Entendieron la pregunta? Bueno. ¿Cuál con Calvino? Lutero. No yéndose. Sí. Adelante, Eli. Sí. Eli, adelante. Ajá. Lutero redescubrió el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Sí. Él decía que la salvación no era por obra y que era por la obra redentora de Cristo Jesús. Sí, pero esa era la diferencia con la Iglesia Católica. En cambio, ¿Cuáles eran las diferencias entre Lutero y Calvino y Zwinglio? Es la pregunta. Perdón. Ya le digo. Calvino basaba su creencia en la teología, pero basada en el derecho, era legalista. Okay. Dudó y se opuso al catolicismo. Sí, a veces rechazó algo solo él porque... consideraba... Sí, siga. Él consideraba la razón sobre la autoridad de Dios, Calvino. Ajá. La razón humana. Debido a su origen, pues porque él era hijo de un excomulgado. Y entonces él estudió teología, pero a partir de esa situación que surge con su padre, yo deduzco, no, por la historia, que él abandonó sus estudios de teología y comenzó a estudiar derecho. Entonces se basó en una doctrina legalista. Ajá. Calvino. Sí, basándose más en la ley que... En cuanto a Ajá. ¿Qué otros diferencias? Vamos a dejar que otro también hable, que otras personas hablen. Pero gracias a Dios, eso era parte. Entonces, ¿alguien más ve otras diferencias entre Lutero y Calvino y Zwinglio? La Santa Comunión. Bien, sí. Ellos tenían diferencias con respecto a la Santa Comunión por su razonamiento, o sea, que el hecho de que estaban basando la doctrina en la razón humana y como prioridad sobre las Escrituras. Entonces, rechazaban las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, y pensaban que esto simboliza mi cuerpo, o cambiaban para ser más lógico. Sí, hicieron lo mismo con otras doctrinas. Entonces, sí, eso vamos a ver cuando estudiamos más a fondo las iglesias reformadas. Vamos a ver que sí, usaban la razón humana para negar o cambiar varias de las doctrinas de la palabra de Dios. Y algo que Zwinglio hizo es que él rechazó mucho de las doctrinas que Lutero estaba enseñando, no porque eran contrarios a las escrituras, sino porque eran parecidas a las de la Iglesia católica. Por ejemplo, el bautismo. Lutero aceptaba bíblicamente el bautismo de infantes
Zwinglio lo rechazó porque era, eso es católico, en lugar de decir, pero mostrar un motivo bíblico para rechazar el bautismo de infantes, simplemente dijo, no, es católico, entonces no se puede hacer. Y esos eran sus fundamentos. En lugar de basarse en la Biblia, eran radicales contra la Iglesia católica, que sí, tenía mucha enseñanza falsa, eso es verdad, pero algunas cosas mantenían bien, practicaban bien el bautismo, lo hacían bien. Tenían la doctrina de la Santa Trinidad y la divinidad de Jesús, el nacimiento virginal, todo de la Virgen, todo eso tenían correcto. Su adoración a la Virgen no, pero el hecho de que Jesús nació de una Virgen, de la Virgen María, sí, era verdadero. Entonces, eso eran ciertas diferencias. Lutero, más bien, en lugar de rechazar algo por ser católico o parecido a lo católico, siempre examinaba lo que la Biblia enseñaba y se basaba en eso únicamente. Si iba a rechazar algo es porque la Biblia no lo enseñaba o la Biblia rechazaba esa idea. Entonces, esas son algunas de las diferencias que cuando llegamos a las próximas partes vamos a ir examinando más al fondo esas diferencias y por qué son tan importantes esas diferencias. ¿Todo claro? ¿Alguien tiene una pregunta o comentario final con respecto a esta primera lección de este curso de Identificación Espiritual? No, solamente que los reformados, Calvino, Zwinglio, pues eran humanistas, ¿verdad? Entonces, sí, siempre también. estaban todo sujeto a su razonamiento. Entonces, eso realmente es un gran problema. Sí, gran problema, porque si uno va a basarse en la razón humana, la razón de cada uno es diferente y va a llevarle a muchas diferentes interpretaciones y doctrinas. Y por eso en esa rama hay tantas diferentes denominaciones, porque la razón de cada uno va a ser diferente. Y eso ha llevado a tanta división en esa parte, en ese lado de la iglesia. Pero todo comenzó con Calvino y Zwinglio. Y esa es la razón de tantas diferencias en ese lado. ¿Sí? ¿Han entendido? Bien, entonces hasta aquí la lección, pero hay tareas para cumplir antes de la próxima lección. Esas voy a colocar en el grupo de WhatsApp y como siempre el primero va a ser ver la grabación de esta clase que voy a colocar en el YouTube. Va a tardar un poquito, pero Dios mediante lo tendré ahí. Después llenar la hoja de repaso para esta lección que voy a juntar al terminar esta clase. Y tercero, como siempre, tratar de enseñar esta lección a otras personas. Y si desean, pueden usar la grabación de la clase para hacerlo una vez que esté colocado ahí en YouTube. Hoy también quiero anunciar que habrá en este curso un proyecto final para el curso de identificación espiritual. Y va a ser simple, pero las preguntas en ese proyecto final van a ser difíciles de contestar para algunos. Voy a indicar cuáles son esas preguntas en este momento, pero después las coloco también en el grupo de WhatsApp, pero no son para contestar hasta terminar el curso al final de la semana entrante. ¿Sí? Ahí sí sería importante entregarlas para tener crédito para haber cumplido este curso. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿A cuál iglesia pertenece usted actualmente? Segundo, ¿a cuál denominación pertenece su iglesia? Tercero, en su opinión, ¿en cuál de las tres categorías que hemos presentado en este curso, o sea, católica, reformada y luterana, caería su iglesia? ¿Y por qué piensa así? Cuarto, ¿está usted de acuerdo con toda la doctrina que su iglesia enseña? Si no, ¿cuáles son las doctrinas que usted piensa que no son enseñadas correctamente? 5. ¿Cómo piensa usted que su iglesia reaccionaría si usted enseñara este curso de identificación espiritual a su iglesia o un grupo de su iglesia? ¿Por qué piensa que reaccionaría así? 6. ¿Estaría usted dispuesto a enseñar este curso a un grupo de su iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y último,
¿Qué va a hacer usted si su iglesia rechaza firmemente las doctrinas que usted ha aprendido en este curso? Y vamos a animarles a volver a estudiar Romanos 16, 17, que será una ayuda para poder contestar esta pregunta correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, esas serán las preguntas. Y otra vez, no es necesario contestarlas de una vez. Mejor hasta esperar hasta terminar o estar casi terminado el curso. Entonces ya ese sería el proyecto final que necesitarían entregar para realmente hacer todo, cumplir todos los requisitos del curso. ¿Preguntas al respecto? Entonces, si no, voy a terminar yo con oración de despedida. Yo sí quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Sol, ¿sí? Las preguntas las a poner en pantalla. Sí, bueno, voy a colocarlas en el grupo de WhatsApp. Ah, muy bien, sí. Sí, cuando Gracias, termino pastor. aquí. Sí, ok, ahí estarán para todos. Muy bien. Gracias. Ok. Bien. Voy a orar. Querido Señor, se ha dicho sabiamente que si alguien no conoce la historia, está destinado a repetirlo. Le pedimos que por obra del Espíritu Santo nos ayudes a apreciar todo lo que tú has hecho en el pasado para el bien de tu iglesia. Pero pedimos también que al conocer la historia de la iglesia, nos ayudes a no repetir nunca las cosas que muchas iglesias han hecho que son contrarias a tu voluntad con respecto a tu iglesia. Queremos ser una iglesia que aprecia de gran manera toda la verdad de tu palabra y que nunca se desvía por ningún motivo de esa verdad, sobre todo la verdad con respecto a nuestra salvación. Pedimos que tu Espíritu Santo obre esa apreciación en nosotros. Luego, después de conocer y apreciar esa verdad nosotros mismos, pedimos que nos ayudes por gratitud a ti a compartirla con otros cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo. Perdónanos cuando no lo hacemos bien. Y si nos desviamos de la verdad, como muchos cristianos se han desviado en el pasado, pedimos que nos traigas de nuevo a la verdad de tu palabra, donde hay seguridad de salvación. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí la clase para hoy. Me alegro que han podido asistir los que han asistido y mi oración va a ser que Dios les bendiga mucho en este análisis que van a necesitar hacer en gratitud a Dios, no por obligación, en necesidad, en gratitud a Él en cuanto a sus iglesias y las denominaciones a las que pertenecen en este momento. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde en la verdadera fe. Amén. Dios le bendiga mucho más y a todos los hermanos que están en esta clase. Pasen buenas noches. Y la próxima será Dios mediante el próximo jueves a la misma hora. Los mismos horarios. Amén, pastor. Ok. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos, sí. El Señor no de sus fuerzas. Ok, gracias. Igual a ustedes. Y también recordemos orar por los familiares de Moisés, cuyo pariente ha muerto. ¿Sí? Ok. Hasta la próxima entonces. Amén. Ok. Hasta luego.